Biblias, por favor. Y hoy vamos a tener el mensaje en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Y vamos a ver solamente los versículos del 1 al 7. Filipenses, capítulo 4, los versos del 1 al 7. Nos vamos a concentrar en estos versículos. Le voy a pedir que me siga ahí en su lugar. Filipenses 4 del 1 al 7. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oramos. Gracias, Padre, por este momento en que vamos a enfocarnos en tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo hable, Señor, a nuestras vidas y podamos entender, discernir y obedecer lo que tú nos muestras en esta hora. Bendícenos, Padre Santo, en el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Bueno, el título de este mensaje es ¿Cómo estar firmes en Cristo? ¿Cómo estar firmes en Cristo? Y hoy vamos a ver esta primera parte. El apóstol Pablo, cuando está escribiendo esta carta, se encontraba en un arresto domiciliario por la causa de Cristo, por predicar el Evangelio. Él estaba arrestado, estaba en una casa y no podía él salir. Entonces, él se pone a escribir esta carta a los creyentes de la iglesia de Filipos. Y vaya que tenemos aquí en toda la carta tenemos gran elemento espiritual para nutrir nuestra fe. Y uno de los puntos que toca el apóstol Pablo, mis hermanos, en este capítulo 4 es la necesidad de permanecer firmes en Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque el creyente tiene que comprender que está librando una batalla espiritual. Lo que pasa es que no lo vemos, ¿verdad?, materialmente, pero sí tenemos que entender que hay huestes espirituales de maldad y el creyente tiene básicamente tres enemigos: Satanás, el mundo y la carne. Y estos tres enemigos están librando una batalla para impedir que usted y yo estemos firmes en Cristo. Ahora, ¿cuán importante es que un creyente entienda que necesita ser fiel al Señor, que necesita estar firme en esa fe en Cristo Jesús? Ahora, Filipenses 1:27, el apóstol Pablo nos da esta exhortación. Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, ¿qué más? Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así es que vamos a entender, no se trata nada más de estar firmes por estar firmes, se trata de estar firmes en Cristo, como dice aquí, porque necesitamos estar combatiendo. O sea, hay una lucha, hay un combate espiritual. Y hay creyentes que no lo entienden y por eso su vida es una vida de altibajos y no pueden experimentar lo que vamos a ver a continuación, preciosas y grandísimas promesas de parte de Dios. Entonces, como iglesia, mis hermanos, hemos sido llamados a combatir por el Evangelio. Hoy tenemos una lluvia de mentiras, de medias verdades, ¿sí?, de engaños se está proliferando. De hecho, la primera señal que Jesús les dijo a sus discípulos antes de que Él regresara, ¿cuál fue? Él habló ahí de terremotos, hambres, pestes, un montón de problemas a nivel mundial. Pero lo primero que Jesús señaló, ¿qué fue? Lo que Él destacó en primer lugar. ¿Se acuerdan? Mateo 24. Lo primero que destacó Jesús antes que los terremotos y etcétera, que va a haber todo eso. Bueno, ya lo está viendo. Dice Jesús:
El engaño. El engaño. Y a veces no pensamos que esta es una señal de los últimos tiempos, pero por supuesto, el engaño está al por mayor y máxima ahora con la tecnología y con las redes. Hay un engaño satánico para desviar a la gente de la verdad de Dios y al pueblo de Dios para que el pueblo esté confundido o esté paralizado. Pero somos llamados a combatir, no a ser una iglesia pasiva, no a ser creyentes ahí sentados y cruzaditos de brazos, no. Dice Pablo, hermanos, quiero verlos en un mismo sentir, combatiendo por el Evangelio. O sea, lleven las buenas noticias, que es la verdad de Dios. A ustedes, iglesia, a ustedes, pueblo del Señor, les corresponde llevar las buenas noticias del Señor. Entonces, en este entendimiento, Pablo vuelve a insistir, capítulo 4, verso 1. Así que ya por concluir esta carta, dice, amados hermanos, deseados, gozo y corona mía, estad ¿qué? Firmes en el Señor. Entonces, vamos a ver 6 pasos en esta tarde que nos van a ayudar a cómo permanecer firmes en Cristo. Número 1, tenemos que entender la necesidad, eso es, tenemos que entender la necesidad de estar firmes en Cristo. O sea, no es una opción. Si quiero, estoy firme. Bueno, hay creyentes que piensan que el cristianismo se vive por temporadas nada más. Ciertas épocas, en ciertas ocasiones, en ciertos momentos, si me sobra tiempo, no he entendido, eso no es cristianismo. El cristianismo es ser fiel al Señor, como cuando usted se casa, ¿verdad? Usted le está prometiendo a su cónyuge, te voy a ser fiel toda la vida. Eso es el matrimonio, fidelidad en los momentos difíciles y en los momentos buenos, en los momentos de tormentas y en los momentos de bonanza. ¿Qué? Te soy fiel, ya. Ese es el secreto del matrimonio, un compromiso fiel, aunque a veces no me nazca, entre comillas, ¿verdad? El amor, aunque a veces haya diferencias muy fuertes, hay un compromiso de fidelidad. Y ese compromiso es lo que va a hacer que sorteemos los problemas y salgamos adelante. Entonces, en Cristo tenemos que estar firmes en Él, ser fieles en el Señor, porque vamos a enfrentar en la vida, ¿sí?, tempestades, algunas tormentas. Habrá sinsabores, es parte de, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No hay creyente que haya realmente nacido de nuevo que no vaya a experimentar pruebas, son parte de, ya hay una batalla contra nosotros los cristianos para paralizarnos, para que no estemos compartiendo el Evangelio de Cristo. Eso significa entonces que necesitamos aprender a ser fieles al Señor cada día, cada día, cada día. Hoy domingo, Señor, este día permíteme serte fiel, ya. Mañana, que Dios nos permita la vida, mañana lunes, Señor, mañana lunes, este día, Padre Santo, permíteme, renuevo mi compromiso contigo. Un día a la vez, mis hermanos, un día a la vez, caminando en esa fidelidad, en ese compromiso, en esa constancia. Cuando el creyente no es constante, cuando el creyente se vuelve inconstante, se vuelve una persona de doble ánimo y se está exponiendo ¿a qué? Son muchas situaciones. Busque por favor 2 de Pedro. Cuando un creyente es inconstante, su inconstancia le va a llevar a no tener una vida de crecimiento de ese proceso. 2 de Pedro 3:16, y aquí el apóstol Pedro nos da esta advertencia. 2 de Pedro 3:16, dice Pedro, casi en todas sus epístolas, aquí está hablando del apóstol Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, aquí están, quien no es firme en el Señor es porque es inconstante. Y una persona, como dice aquí, los indoctos, o sea, no conocen, ¿por qué? Pues porque son inconstantes, no han profundizado. Dice, los indoctos e inconstantes tuercen. Entonces, un creyente que no es constante en la doctrina, en su caminar con Cristo, en reunirse con la iglesia, tiene la probabilidad de torcer, de malentender y de mal aplicar las Escrituras. Esto no es nuevo, dice Pedro. Ya los inconstantes, ¿verdad? Porque tienen lagunotas de ignorancia, porque no han sido constantes en aprender, en discipularse. Entonces, por eso tuercen muchas cosas. Y cuando Dios nos está diciendo algo, ellos lo toman por otro lado. Y viene un problema y Dios nos está hablando a través de ese problema. Y lo tomamos y lo torcemos.
porque no estamos comprendiendo quién es Dios y los principios sanos de interpretación de la palabra. Continúa, dice, como también las otras escrituras para su perdición. Verso 17, así que vosotros, oh amados, ¿verdad?, al pueblo de Dios, sabiéndolo de antemano, que guardaos, o sea, cuídense, sean constantes. ¿Por qué? Dice, no sea que sean arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Un creyente que no es firme está siendo arrastrado, hermanos, por los vientos de doctrina, por las tentaciones, por sus tormentas de pensamientos y no ha entendido que Dios tiene la prioridad. Así están. Ese es el problema. Por eso Pablo está diciendo, hermanos, firmes en Cristo, sean estables, sean constantes, ocúpense en vuestra salvación. Como dijera Filipenses 2:12, ocúpense de vuestra salvación. No nada más te ocupes de lo externo. Sí, hay que atender cosas del mundo, pero ocúpate de tu salvación porque es el ancla de tu vida. Si no te ocupas de tu salvación, la descuidas porque estás ocupado en muchas cosas que son banales. Hay otras que de acuerdo hay que atender y ser responsables, pero hay muchas cosas banales que nos están distrayendo, nos están quitando energía, enfoque, etcétera, y estamos cediendo a esa inestabilidad espiritual. Entonces, entender la necesidad de estar firmes en Cristo. Ok, número 2, dice el apóstol Pablo, regresamos a Filipenses 4, y dice aquí en el versículo 2, ruego, ¿verdad?, a Evodia y a Síntique, o sea, 2 hermanas, 2 líderes de la iglesia, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas 2 hermanas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, un creyente auténtico cuyo nombre está escrito en el libro de la vida va a estar combatiendo por la fe del Evangelio. Bueno, eso es entre paréntesis. Número 2, Pablo les exhorta, para estar firmes en Cristo tenemos que cultivar la armonía en la iglesia. Cultivar la armonía, cultivar la unidad. Aquí Pablo está exhortándoles y había un problema en la iglesia. ¿Cuál es el problema? Que 2 hermanas líderes muy conocidas, Evodia y Síntique, estaban teniendo diferencias, estaban teniendo problemas. Ahora, lo interesante es que vea lo que significa el nombre de cada una de ellas. Evodia significa dulce fragancia. Evodia significa dulce fragancia y Síntique significa afable. Vaya qué contradicción. 2 hermanas cuyos nombres tienen significados dulces y de armonía estaban en conflicto, estaban teniendo divisiones entre ellas y estaban ya haciendo quizás ahí sus partidos, ¿verdad? Familia, apóyenme a mí, no, la otra familia, apóyenme, no, que tengan cuidado con ella, no, que y estaban entonces creando problemas. Ahora dice Pablo, a ver, un momentito, para que sean firmes en Cristo, tienen que aprender a vivir, a cultivar la armonía. ¿En dónde? En la iglesia. Cultivar la unidad. ¿En dónde? En tu casa. Dijo Jesús, un hogar dividido no prevalece. Una ciudad dividida no prevalece. Una iglesia dividida no prevalece. Un matrimonio dividido no prevalece. Entonces, hermanos, esto lo podemos aplicar, lo debemos de aplicar también a la vida personal y, por ejemplo, en casa, en el hogar. Guarda la unidad en la iglesia, guarda la unidad en tu matrimonio. O sea, van a tener que aprender, dice Pablo, a resolver sus diferencias. Van a tener que aprender a resolver sus conflictos. Si usted es casado, ya a estas alturas, si ya tiene unos meses o unos añitos, ya sabe que en los matrimonios son inevitables las diferencias, son parte de. Pero cuando hay una diferencia, el asunto es cómo cómo vamos a resolver este o estos conflictos. Entonces Pablo aquí está diciendo, mis hermanos o hermanas, pónganse de acuerdo, ¿sí? Superen sus conflictos y guarden la unidad. Entonces, usted sabe muy bien que para que el matrimonio viva feliz, tiene que aprender a caminar en unidad y a superar sus diferencias cuando éstas vengan. Así es. No corra de su matrimonio porque diga, es que ya no aguanta, no.
Ore al Señor y de la manera de superar sus problemas, sus conflictos. ¿Hay solución? Sí, claro. El asunto es que estemos dispuestos y no busquemos escapes falsos. Ay, comienzas a pensar, ay, en el vecino de enfrente es guapo, es atractivo y él sí se ve que es amable y atento con su esposa. Y comienzas a fantasear, o viceversa, ¿verdad? El varón que, la secretaria y la mujer de aquí y allá, y se pone perfume y huele bonito y tiene un cuerpo escultural, y en cambio mi esposa. Comienzas a comparar. A ver, no le des lugar al diablo con esos pensamientos. No busques ese tipo de pensamientos porque te van a trastornar. Mejor aprende, esta es mi realidad, ¿verdad? Y Señor, tú quieres que aquí yo aprenda a madurar y a superar estas diferencias o estos conflictos. Ahora, Pablo les dice, hermanos, cultiven la armonía, no se aíslen, aprendan a convivir con los hermanos, no vivan como llaneros solitarios. Ahora, ¿por qué es importante, mis hermanos, la unidad y la iglesia? Hay hermanos que dicen, no, yo no quiero iglesia, yo quiero a Cristo. Yo no quiero problemas con los hermanos. No has leído la Biblia, mi hermano. O no sé, es que en la iglesia todos son un montón de hipócritas. A ver, ¿conoces la vida de cada uno de ellos? Sí, van a haber personas que se dicen cristianas y no lo son. Ni modo, así es. Dijo Jesús que habría la cizaña y el trigo. Ni modo, así es. Pero el punto es que yo tengo que aprender a convivir con mis hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque las relaciones son importantísimas. Quizás tú digas, bueno, yo pues nada más vengo ya y nos vemos. No, hay que aprender a convivir, a platicar, a escuchar. ¿A qué, mis hermanos? ¿Por qué Dios establece la vida como cuerpo? Porque a través de mis demás hermanos tenemos que edificarnos mutuamente. ¿Sabe? Si un creyente quiere crecer y madurar, necesita de otros hermanos. Porque juntos nos apoyamos, juntos nos cuidamos y juntos nos rendimos cuentas. A veces usted se siente desanimado y qué bueno cuando platica con un hermano, una hermana, le escucha y le da palabras de aliento, de ánimo, promesas de la Escritura, y usted ya después sale reconfortada, sí es cierto, ¿verdad? Yo pensé que ya no había solución, que ya todo se había acabado. Dios usa el cuerpo de Cristo para animarnos, ¿verdad? Porque a veces vemos la vida muy oscura cuando hemos atravesado por una situación difícil. Así es que juntos aprendemos a restaurarnos. Cayó un hermano, cayó una hermana. ¿Qué hacemos? ¿Lo hundimos? ¿La hundimos? No. Le restauramos, dice el apóstol Pablo. Cayó un hermano, pues restáurale con una actitud de mansedumbre. Dice, no sea que el día de mañana tú seas el que caiga. Entonces, si tú llegas a caer, ¿cómo quieres que te traten? Bueno, pues que te restauren con amor. Entonces la iglesia, cuando ve que un hermano falló, cayó por ahí, verá, por lo que sea, bueno, le restauramos. Aprendemos a sobrellevarnos, eso es parte de la madurez. Aprendemos a amonestarnos, también a darnos unos jaloncitos de orejas de vez en cuando porque nos hacen falta. Y aprendemos a animarnos, a alentarnos. Resuelva sus conflictos. Yo espero que usted no tenga por ahí algún conflicto con alguien en su corazón. Porque usted está guardando un conflicto, usted va a caer en la crítica, en la amargura, en el rencor o en el orgullo. Y entonces cuando vea al hermano o a la hermana, va a sentir como que se le revuelve el estómago. Y no, eso no es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es la carne. Entonces aprenda a perdonar, a resolver conflictos, porque así debe ser el asunto. Okay, número 3, continúa el apóstol Pablo, versículo 4. Regocijaos en el Señor, que siempre, otra vez digo, regocijaos en el Señor. De hecho, esta carta se conoce como la carta del gozo. Pablo en varias ocasiones menciona esta frase, gozaos en el Señor, regocíjense, y en diversas situaciones. Bueno, número 3, mantengamos entonces una actitud de gozo en el Señor. Mantengamos una actitud de gozo en el Señor. Ahora, el gozo es fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es, ¿qué? Amor y luego gozo, ahí está. Entonces, el gozo, que es esa alegría interna que Dios le da al creyente. Ahora, le voy a decir algo. ¿Cómo es posible que uno aprenda a tener el gozo del Señor? Bueno, ¿de dónde proviene el gozo? El gozo del Señor, por eso dice Pablo, regocijaos en el Señor. No dice en el problema, cuidado, porque a veces confundimos eso, no. Cuando hay problemas, yo puedo gozarme en el Señor, no en el problema, no por el problema, sino porque sé que Dios va a usar ese problema
Y ahí viene el gozo. El gozo viene porque el gozo es la profunda confianza, aquí está, del creyente que confía en que Dios controla todo para bien del creyente y para gloria del Señor. Entonces, el gozo viene cuando yo confío en que Dios es soberano, en que Dios controla todas las cosas, y no necesariamente que Dios envíe todo, sino que Dios permite también ciertas situaciones, porque Él es sabio, poderoso y bondadoso. El gozo proviene de un conocimiento más profundo de Dios. Si usted conoce a Dios, usted se va a gozar en Dios. Si usted no conoce a Dios, los problemas le van a hundir, emocional, mentalmente, espiritualmente. ¿Por qué? Porque usted relaciona el gozo con la manera en que piensa acerca de Dios. O sea, ¿qué piensa usted acerca de Dios? Eso se va a evidenciar en si usted se amarga o se goza. Por ello, vamos a ver más adelante, no le esté echando la culpa a Dios de sus adversidades. Pablo nos llama a poner en práctica continuamente el gozarnos en el Señor. Vámonos rapidito con unos versículos de muestra. Filipenses 1:4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Es la oración para ustedes un gozo? Observen, continuamos. Filipenses 1:18, que pues que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Filipenses 1:26, dice aquí la escritura, para que abunde vuestra gloria, o sea, ahí puede ser también gozo, para que abunde vuestro gozo de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Filipenses 2:17, y aunque sea derramado en libación, o sea, Pablo está hablando, aunque yo me entregue en un sacrificio, ¿verdad? O sea, muera como un sacrificio, eso significa, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Dice Pablo, aunque yo entregue mi vida, pero le estoy entregando por el Evangelio y por ustedes, mis hermanos, me gozo, porque estoy sirviendo al Señor. Verso 18, y asimismo que gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y Filipenses 4:1, así que hermanos míos y deseados, gozo y corona mía, estad firmes. Bueno, 4:4, regocijaos en el Señor. Y Filipenses 4:11, dice Pablo aquí, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido esta palabra contentarme también puede decir a gozarme, pues he aprendido a gozarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, el gozo para Pablo no era un ratito el domingo en la mañana. El gozo para Pablo era una práctica constante, mis hermanos. ¿Cómo está usted en su casa? ¿Cómo está usted de ánimo? Por lo regular, ¿está molesto, o molesta, o enojado, o irritable, o con el gozo del Señor? Piénselo bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El gozo. Que cuando llegan sus hijos, o su esposo, o su esposa a casa, en vez de que usted le reciba con una carota, ¿verdad? Le reciba con el gozo del Señor. Eso hace la diferencia, hermanos. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez, dice Pablo, otra vez regocijaos en el Señor. Bueno, continuamos. Número 4, para guardar la firmeza en Cristo, seamos gentiles. Filipenses 4:5, vuestra, ¿qué? Gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esa frase también puede significar Maranata. Maranata, el Señor viene, el Señor está cerca. Entonces, número 4, seamos gentiles. Ahora, ¿qué es la gentileza? Pues es sencillo, es ser amables, es ser benigno, es ser manso. Eso es la gentileza. Entonces, Pablo nos exhorta, mis hermanos, sean amables, sean benignos, sean mansos, o sea, no sean ásperos. No reaccionen con venganza o con amargura. ¿Cómo acostumbra usted a reaccionar cuando alguien piensa diferente de usted? Cuando alguien le ocasionó algo que le molestó. Cuando usted va en el metro y alguien le pisó el callo.
o le dio por ahí un codazo. ¿Cómo reaccionamos? Ese es el asunto. En los detalles. Estamos formados en el banco, en la tienda, lo que sea, y se tarda la cajera o el cajero. ¿Cómo reaccionamos? ¿Somos gentiles? Nuestro tono de voz. Esos detalles, cuando usted va a tratar un problema con su esposo o con su esposa, y ve usted que dice, ya he hecho chispa, a ver, tranquilo. Si usted cambia el tono de voz y dice, a ver, voy a solucionar esto, Señor, ayúdame. No quiero agradar el conflicto, ayúdame a tener una solución. Su tono de voz, la manera en que pide las cosas, o hasta la manera en que va a hacer un reclamo, es muy importante. O sea, hay forma de decir las cosas. La blanda respuesta aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor, el enojo. Eso es algo que tenemos que aprender a cambiar, mis hermanos. Nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Ahora, le voy a decir algo. Tristemente, el primer lugar en donde se pierde la gentileza es en casa. Cuando usted andaba de novio, sí, ¿verdad? Lo que tú quieras, le abría el puerto del carro. Amable, le hablaba por teléfono y hasta cambiaba el tono de voz. Y también la novia, ¿verdad? Cambiaba el tono de voz. Y ahora, ¿qué? Estás tardando aquí y allá y se te quemó otra vez la comida. El tono, los reclamos. No pierda la gentileza en casa. Y si la perdió, vuélvala a cultivar. Vuelva a cultivar la gentileza. Y va a ver cómo se va a ahorrar muchos problemas y muchos dolores de cabeza con su cónyuge. ¿Amén? Qué bueno, la mitad ya está entendiendo. Perfecto. Ok, entonces la gentileza es parte de nuestro testimonio, mis hermanos. Si vamos a hablarle a la gente y vamos a ofenderle y somos majaderos, no. Es parte del testimonio. Ok, 5. Seguimos ahí en Filipenses 4, 5b. El Señor está cerca. Aquí viene el quinto paso para nuestra firmeza en Cristo y es: confía en la presencia de Dios. El Señor está cerca. Maranata. Esto significa o puede significar dos cosas, mis hermanos. ¿Ok? Número 1, que Dios está cerca. ¿Para qué? Para ayudarnos. Dios está cerca para ayudarnos. Salmo 73, 28. Dios está cerca para ayudarnos en todo momento, en los momentos de bonanza y en los momentos de turbulencia. Ahí está el Señor cerca para ayudarnos. Salmo 73, 28, dice aquí el salmista: porque he aquí, pero en cuanto a mí, dice Asaf, ¿verdad? Quien escribió este salmo, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, o diríamos es el mejor bien o el mayor bien. Es estar cerca de Dios. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Cuál es la mayor bendición para usted? Platicaba esto una semana con mi esposa. Yo le decía, ¿sabes cuál es el mayor bien para mí? No es mi salud. Es Dios. Es Dios. Él es el mayor bien. Es lo que tenemos que aprender. El mayor bien, sí, todos deseamos estar en condiciones óptimas, tranquilos. Sí, es un anhelo natural, deseable, y qué bueno. Pero hermanos, no siempre esto es posible. Se descompuso el carro, se le ponchó una llanta, ya se le desvieló, se le descompuso la licuadora, quemó la camisa el que estaba planchando. Hay situaciones. A veces falta la salud. Falta la salud. A veces falta el trabajo. A veces pues le bajaron el sueldo. Pero el punto es, ¿cuál es el mayor bien en mi vida? El mayor bien es Dios. Es Dios. El mayor bien no son los hijos, no es tu esposo, no es tu suegra, no es tu suegra. No, hermanos, el mayor bien es Dios. Es Él. Todo lo demás, como dice ese canto, la vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Pero el salmista había aprendido eso porque él comenzó a tener envidia
de otros. Mira cómo el malo prospera, mira cómo el impío le va bien, mira cómo tal. Y comienza a compararse y le comienza a surgir la envidia, comienza a amargarse en su corazón, en su pensamiento, porque ve a los impíos, esos que no creen en Dios, cómo están prosperando, cómo les está yendo bien, hasta que dice, hasta que entré al santuario del Señor, él pudo entonces comprender, a ver, Salmo 73, 17, porque ya sus pensamientos lo estaban llevando a cosas que no, ¿verdad? Y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Hermanos, ¿qué necesitamos para que entendamos que el mayor bien es Dios? Qué bueno que tengamos muchas bendiciones, amén, pero la mayor bendición siempre será el Señor. Usted y yo podremos vivir sin muchas cosas, sin la televisión, quizás hasta sin un carro, sin lo que sea, pero nunca sin Dios, mis hermanos, nunca sin Él, porque Él es la fuente de todo bien, Él es la fuente de toda bendición. Entonces, confiemos en Dios, vivir conscientes de su presencia. Ahora, el segundo significado posible, Maranata, el Señor está cerca. Pablo le está dando estas palabras de ánimo. Mis hermanos, anímense, Cristo viene pronto. Estamos viendo una situación caótica en el mundo, pero Pablo los anima. El Señor viene, Él prometió regresar pronto. Apocalipsis 22, 12. ¿Qué dice aquí Cristo? Una de sus muchas promesas, ¿verdad? Apocalipsis 22, 12. Dice aquí el apóstol Pablo entonces, Cristo a través de esta carta que escribió, mandó escribir a Juan. Apocalipsis 22, 12. He aquí, dice Cristo, yo vengo pronto y mi galardón, o sea, mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, o sea, con toda seguridad, vengo en breve. Y su pueblo dice, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Palabras de ánimo que nos dice el Señor. Vengo por ustedes. Entonces, no se me desanimen, no boten la toalla por ahí, como se dice. Continúen firmes en Cristo. Yo no tardo en venir por ustedes. Y finalmente, mis hermanos, concluimos con Filipenses 4:6. Para permanecer firmes en Cristo, dice el apóstol Pablo, mis hermanos, por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6. Por nada, y nada es nada. Por nada estéis afanosos, o sea, por nada entres en ansiedad, en preocupación, en zozobra. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y el resultado cuál es? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cuál es el antídoto contra la ansiedad y la preocupación? Es la oración. No hay otra, mis hermanos. Pablo nos dice que por nada estemos ansiosos. Tenemos que aprender a reaccionar a los problemas con oración, no con desesperación. ¿Escuchó? Tenemos que aprender a reaccionar a los problemas con oración, no con desesperación. Ora más, preocúpate menos. Clama a Dios y echa sobre Él toda tu carga. Primera de Pedro 5:7. Echa sobre el Señor, no dice Pablo, algo con lo que no puedas, no, él dice, Pedro, toda tu carga. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y si la Biblia nos dice que Dios tiene cuidado de nosotros, es que aún, mis hermanos, accidentes o ciertas tragedias que nosotros podemos pensar como tragedia, lo que sea, no fueron descuidos del Señor. No, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y eso significa que Dios permite ciertas situaciones difíciles, son permitidas en su soberanía, en su misericordia, en su sabiduría.
¿Por qué Job, siendo el justo Job, como así se le llamaba, por qué murió su familia, sus hijos? ¿Por qué perdió sus posesiones? ¿Por qué perdió su salud con esa sarna? ¿Por qué lo perdió todo? Si era el justo Job. ¿Qué? ¿Se descuidó Dios? No. ¿Qué? ¿Acaso es malo el Señor? No. Pero cuando vienen esas pruebas, lo que tenemos que aprender nosotros, mis hermanos, es no culpes a Dios. No dudes de su bondad. No le estés cuestionando. Sí, yo sé que a veces es difícil ciertas cosas. Y sí, hermanos, es permitido, sí, porque luego también en los Salmos, que le exponga al Señor su queja. Sí. Sí. Porque una vez que usted le exponga al Señor su queja, ok, desahógese. Señor, aquí está mi carga. No entiendo, no comprendo, hay un dolor profundo, exponga, llore si es necesario, desahógese con el Señor. Pero una vez después de que usted ya le haya depositado su carga, comience a entender que Dios es bueno, que Dios es poderoso y que Él está usando todas esas situaciones para acercarnos a Él, para purificarnos, para madurarnos. De momento no vamos a entender muchas cosas, pero más adelante, ya en una perspectiva diferente, podemos decirle: Señor, gracias. Por eso dice Pablo, ponle en oración todo, dice al final, con acción de gracias. O sea, una vez que ya le expusiste al Señor lo que te preocupa, tu ansiedad, lo que sea, comienza a decir: Señor, tú vas a responder, no sé qué, Padre Santo, pero de antemano y por fe te doy gracias. Te doy gracias. Cuando una persona da las gracias, un creyente da las gracias a Dios, está ya diciendo: Padre, este asunto ya lo dejo en tus manos, no voy a estar y otra vez y cuestionando, porque usted se va a desanimar y el diablo va a usar esa situación para amargarle su mente y su corazón. Entonces, alguien dijo: el reto de la vida cristiana no es eliminar cada circunstancia desagradable, sino confiar en Dios en medio de cada dificultad, llevando todo a Dios en oración. Repito, recuerda que el reto de la vida cristiana no es eliminar cada circunstancia desagradable, sino confiar en Dios en medio de cada dificultad, llevando todo a Dios en oración. Hermanos, no vamos a entender todas la problemática que nos toca vivir, no las vamos a entender todas. Así es el asunto. Hay cosas secretas que solamente Dios las entiende y sabe el por qué y el para qué. Así es. Entonces, aprendamos mejor: Señor, tú eres bondadoso, tú tienes un plan, tú eres soberano, tú eres perfecto. Y entonces dice el apóstol Pablo: y la paz de Dios guardará, o sea, te rodeará, guardará tus pensamientos y tu corazón. Ahora, Pablo no dijo: Dios va a contestar lo que tú le estás pidiendo. No, fíjense que no. Pablo está diciendo: espera la respuesta, Él es sabio, Él sabe lo que te va a contestar. Lo que sí tienes que cuidar es que tu mente no esté en turbulencia y generando pensamientos que no son. Y tu corazón esté siempre preocupado y con el temor: ¿y qué va a pasar? Y aquí y allá. No, tranquilo. Y la paz de Dios, ¿verdad? Esa tranquilidad que dices: Padre Santo, confío en ti. Te doy las gracias. Y la paz de Dios. Y la respuesta, mis hermanos, Dios sabrá qué va a responder. Ya. Ahora, escuche esto. Tener fe en Dios no significa que Dios nos va a responder todo como se lo estamos pidiendo o exigiendo. No. Tener fe en Dios es: Señor, tú vas a responder en su momento y lo que tú quieras responder, Señor. Ahora, imagínense nada más que Dios contestara todas nuestras peticiones. Todas, dice Santiago, muchas veces pedimos y pedimos mal. Y pedimos mal. Porque tenemos perspectiva limitada todavía. Pero cuando confiamos en que el Señor conoce no solamente el pasado y el presente, sino también el futuro, y Él sabe cómo va arreglando todas las cosas para su gloria y para edificación y para bendición de su pueblo. Amén. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra.
Señor, porque nos instas a estar firmes en Cristo, a ser fieles, Señor, en nuestro caminar contigo, a no ser inconstantes, a no ser volubles, sino, Señor, aprender a confiar en ti. Gracias porque nos instruyes con tu palabra y nos permites, pues, Señor, sencillamente depender de ti. En los tiempos de gran alegría como en los tiempos de dificultad, Señor, estamos aprendiendo a confiar en ti. Como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ahora, Señor, estamos bajo tu cuidado. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Un día tú, Señor Jesucristo, vendrás por nosotros. Descansaremos de todo dolor, de todo sufrimiento, de lágrimas, de enfermedades, de cualquier aflicción, Padre. Pero estamos aquí combatiendo, estamos en una batalla espiritual, luchando por el Evangelio, Señor, para llevar las buenas noticias, que Cristo murió por nosotros, que Él resucitó y que hoy vive, y que Él es el único Señor y suficiente Salvador. Permítenos no perder de vista esto, sino, Señor, unánimes en un mismo sentir como iglesia, combatir y llevar tu Evangelio en la buena batalla de la fe. Padre Santo, y tú, gracias porque tú nos dices que por nada estemos en ansiedad, por nada, Padre, sino que cuando venga una preocupación, venga, Señor, un problema, una adversidad, lo que sea, Señor, inmediatamente vayamos ante tu presencia y toda carga la depositemos bajo tu cuidado, Padre Santo. Tú tienes cuidado de nosotros, así lo afirmas en tu palabra y así lo creemos, mi Dios. Y así, Señor, aprenderemos a vivir con tu gozo y con tu paz, entendiendo que tú tienes un plan y que en ese plan, Señor, tú has calculado todo, Señor. Que confiemos día a día, un día a la vez. Permítenos, Señor, vivir para ti, vivir en tu voluntad perfecta. Y gracias, Padre, gracias porque tenemos a quien acudir en todo momento, porque tú estás cerca, porque tu presencia está dentro de nosotros también, porque tú nos guardas y nos cuidas. Y, Señor, aquellas cosas que no entendemos, aquellas cosas que aún nos están aturdiendo tal vez, permítanos, Señor, pues depositarlas y dejarlas ya en tus manos completamente, y que tu paz guarde, Señor, abundantemente nuestro entendimiento y nuestro corazón, para que podamos caminar firmes en Cristo. Usa nuestras vidas para publicar tu Evangelio, para compartir esta esperanza en Cristo, en cuyo nombre lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Padre.